Londres, en el siglo XVII, ya no era solo una ciudad importante, era una de las mayores concentraciones humanas de Europa. Casi 500.000 de personas vivían hacinadas en un espacio diseñado para muchos menos. Calles estrechas, edificios de madera y un río que lo conectaba todo. En este video vamos a recorrer el Londres del siglo XVII a través de pinturas, grabados y reconstrucciones digitales, para entender cómo se movía la ciudad, dónde se concentraba el poder y por qué el Támesis era mucho más que un simple río. Antes de que existieran avenidas modernas o puentes funcionales, el Támesis era la verdadera infraestructura de Londres. Por sus aguas circulaban alimentos, carbón, madera, telas, mercancías importadas, pero también personas. Barqueros, comerciantes, mensajeros, jueces, clérigos y políticos se desplazaban por el río porque era más rápido y fiable que las calles congestionadas. El Támesis conectaba Londres con el interior de Inglaterra, con Europa y con el mundo atlántico más amplio. Y en el punto donde todo ese movimiento se estrechaba, se alzaba una de las estructuras más extraordinarias de la ciudad. Para el siglo XVII, el viejo puente de Londres no era solo un cruce. Era una calle completa suspendida sobre el agua. Casas, tiendas, talleres, almacenes e incluso capillas ocupaban el puente de extremo a extremo. Desde lejos, no parecía un puente. Parecía un barrio flotando sobre el río. El puente descansaba sobre estrechos arcos de piedra sostenidos por enormes pilares. Estos pilares interrumpían violentamente el flujo del Támesis, creando corrientes peligrosas bajo los arcos. Navegar por debajo era arriesgado incluso para barqueros experimentados. Los accidentes eran frecuentes. Sobre el puente, la vida tampoco era fácil. Los edificios se elevaban varios pisos, sobresaliendo sobre la calzada. El fuego era una amenaza constante, la congestión inevitable. Y aún así, generaciones enteras vivieron y trabajaron allí. Durante siglos, este fue el único cruce permanente del Támesis en el corazón de Londres. Todo el tráfico de norte a sur debía pasar por este punto. En algunos inviernos, excepcionalmente duros, la combinación del clima frío y las restricciones del puente hacía que el río se congelara. Durante esos breves periodos, el Támesis se transformaba. Personas caminaban sobre el hielo, comerciaban, celebraban. Un lugar normalmente mortal se convertía por unos días en un espacio de reunión. En los márgenes occidentales de Londres, lejos del hacinamiento del centro, se encontraba Buckingham House. Mucho antes de convertirse en el Palacio de Buckingham, era una residencia privada rodeada de terrenos abiertos y jardines. Aquí, la ciudad todavía se detenía. Más allá, comenzaba el campo. En septiembre de 1666, Londres cambió para siempre. Un incendio aparentemente menor se propagó rápidamente por una ciudad construida en madera, con calles estrechas y edificios apiñados. El fuego avanzó sin control durante días. Iglesias, mercados, viviendas y monumentos desaparecieron en las llamas. Incluso la antigua Catedral de San Pablo fue destruida. Desde el río, Londres parecía un muro continuo de fuego. Cuando todo terminó, gran parte del Londres medieval había desaparecido. Pero la catástrofe también obligó a la ciudad a replantearse su futuro. Mientras la ciudad ardía y se reconstruía, la Torre de Londres seguía proyectando autoridad. En el siglo XVII funcionaba como fortaleza, arsenal, prisión y tesorería. Dentro de sus muros se guardaban las joyas de la corona y también prisioneros acusados de traición. Un solo edificio que concentraba el símbolo del poder y la amenaza del castigo. Cheapside era una de las calles más importantes de Londres. Centro comercial, pero también escenario ceremonial. En 1638 fue el lugar de la entrada solemne de María de Médici. La pompa, los soldados y las multitudes ocultaban tensiones profundas. La influencia extranjera, el catolicismo y el conflicto entre el rey y el parlamento ya inquietaban a la ciudad. A orillas del Támesis, Westminster concentraba el poder político y espiritual.
El Palacio de Westminster albergaba al Parlamento, en un momento en que comenzaba a desafiar abiertamente al monarca. Westminster Hall era escenario de juicios y proclamaciones que podían cambiar el destino del reino. Y la abadía de Westminster sostenía el peso simbólico de siglos de coronaciones y funerales reales. Muy cerca, el Palacio de Whitehall se extendía a lo largo del río. No era un solo edificio, sino un vasto complejo donde se gobernaba Inglaterra. Gran parte fue destruida por un incendio a finales del siglo XVII. Hoy, solo sobrevive la Banqueting House. Más allá del centro, el Palacio de Richmond ofrecía un refugio. Aquí, monarcas como Isabel I encontraron aire más limpio y distancia del bullicio urbano. Con el tiempo, el palacio desapareció. Sus muros fueron desmontados. Su recuerdo quedó enterrado bajo la ciudad moderna. Recorrer el Londres del siglo XVII es entender que las ciudades no nacen de un solo evento. Se construyen a partir de decisiones, conflictos, desastres y adaptaciones. Bajo las calles modernas, aún descansan capas enteras de este pasado. Y al observar estas reconstrucciones, no solo vemos lo que fue Londres, sino las raíces del mundo que heredamos. Si hay otra ciudad o momento histórico que te gustaría explorar, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en una próxima reconstrucción histórica.